Comunidad, el espacio donde a partir de las opiniones de la comunidad llegamos a conclusiones para los retos que se nos presentan día a día. Soy Cornelia Serna y los invito a ver la segunda parte de los tips para enseñar inglés que nos envió Siona para apoyar el aprendizaje en casa. Número 14. Usar gestos cuando es posible, pero también tener en cuenta que las pantallas se pueden congelar. Eso es muy relacionado con el tema que hablé antes. A veces cuando estamos hablando nos podemos congelar totalmente. Entonces, en este caso sirven los dibujos para enseñar fonética, para enseñar letras y muchos más conceptos. Número 15, usar gestos para comunicar sin micrófonos. Cuando no estamos comunicando directamente verbal, pero queremos decir algo sin tener que prender, apagar micrófono. Por ejemplo, la profesora está explicando algo, pero quiere una respuesta muy corta. Puede decirle a los estudiantes, ok, hagan eso. Si quieren decir yes, si quieren decir sí, hagan eso, si quieren decir no. Esa es una manera de trabajar con gesto y usted puede ver en la pantalla si lo están haciendo, si están entendiendo o no. Hay muchos más trucos con los gestos, pero este es uno de los más básicos. Número 16, enseñarle a los estudiantes cómo compartir pantallas o usar el chat para que ellos puedan compartir su trabajo en tiempo real durante la clase. Eso también es muy importante. Los niños pequeños también tienen la habilidad de aprender muchas cosas muy jóvenes y normalmente hay un acudiente o un padre que está más o menos vigilando la clase. Entonces sí podemos enseñarles a compartir pantalla o usar el chat para hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, si quieren llenar un formulario por Google Docs, algo pequeño, si quieren hacer un examen pequeño y tiene que ser en la clase, durante la clase, lo pueden hacer allá mismo, siempre y cuando usted tiene en cuenta que los docentes estén vigilando o si hay algún moderador, aún más bien. Puede ser una manera muy útil de hacer un trabajo completo, que estemos involucrando a todos los estudiantes en el trabajo y en esta manera, por ejemplo, algo que me ha servido mucho es compartir un ejercicio en el chat y los niños siempre saben que lo que se ve en azul es el link y ellos van y ellos hacen la tarea y luego pueden compartir. En esta manera cada uno está trabajando en tiempo real, en línea, que es realmente lo que nos está interesando en el momento ahora que la enseñanza es más compleja o no compleja, pero podemos decir que muy innovativa y diferente que lo que siempre hemos hecho cuando hicimos clases presenciales. Número 17, usar temas que incluyen ciudadanía o cultura y promueven el pensamiento crítico. También muy, pero muy importante en la asignatura de inglés junto con ciencias o ciencias sociales, matemáticas y todo eso. La ciudadanía, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esa palabra? Por ejemplo, si estoy enseñando un tema de familias o el vocabulario de familia, uno de los conceptos más importantes junto con el vocabulario que el abuelo, que la abuela, el tío, tía, también es qué es una familia, qué hace una familia. Una familia ayuda entre uno al otro. Entonces podemos hacer que los niños comparten fotos ayudando a algún miembro de la familia, fotos de ellos barriendo la casa o ayudando a la mamá en hacer algo en la cocina, haciendo algo como la limpieza en el jardín. Esas cosas, todas esas cosas relacionadas con el país, con el mundo, el cuidado, se llama ciudadanía o cultura. Es un aspecto muy importante y normalmente muchos docentes dejan que cuando hacemos esos tipos de trabajo siempre haya un poquito de parte de el idioma
el primer idioma del niño, porque no todos los niños pueden expresar estos conceptos tan complejos en la primera clase en inglés. Otra cosa que están diciendo aquí es promover el pensamiento crítico. Sí, también muy importante, como les dije, que en otras materias también, como matemáticas, ciencias, etcétera, que las preguntas que hacemos a ellos, poco a poco vamos a subir el nivel. Por ejemplo, empezamos desde qué o cuándo o quién, y vamos hasta preguntas más complejas. Por ejemplo, puede ser cómo o por qué, ¿sí? Y les llevamos a este aspecto evaluativo o el aspecto donde ellos puedan no solo aplicar, pero evaluar y ver las diferencias entre diferentes conceptos o crear algo nuevo. También puede ser un proyecto de crear algo nuevo. Número 18, designar una carpeta o asignar una carpeta para guardar los archivos más importantes. Sí, eso yo hago con mi cuenta de Gmail también. Cuando me llega algún correo e incluye algún archivo, yo descargo el archivo o yo lo subo al Drive y lo hago por carpetas. Si es por los padres de los niños, tienen una carpeta. Si es alguna comunicación interna de la empresa, hago una carpeta. O si es algo diferente, lo hago en la carpeta otros. Entonces, esa es una manera muy fácil de acceder los archivos que nos llegan a través de los correos y tenerlos organizados. También nos sirve mucho, después de leer los mensajes, guardarlos en otra carpeta. Yo normalmente tengo una carpeta que se llama Stashed Away, que es una carpeta donde yo guardo todo lo que he leído, así así yo tengo para referencia. Si yo quiero verlos de nuevo, yo puedo repasar y ver todos esos mensajes de nuevo y no los tengo totalmente borrado, pero tampoco están a la vista. Entonces, cuando yo estoy trabajando con mi correo, con mi Gmail, está totalmente vacío y yo puedo ver solamente lo que me llegan hoy, este día, y todo el trabajo del resto del día, todos los correos que yo he respondido ya se van en otras carpetas. Número 19, añadir los nombres de los padres de los estudiantes antes de los nombres de los padres cuando los añadimos a nuestros contactos. Sí, eso me parece muy importante, especialmente si ustedes son coordinadores o directoras de grupo o cosas así. ¿Qué pasa? Es que a veces muchos papás tienen nombres muy parecidos o hay muchos niños en la clase, entonces no sabemos los nombres de todos los padres. También pasa con los profesores nuevos que todavía no saben todos los nombres de todos los padres de los estudiantes. Entonces, si pongamos los nombres de los niños antes de los nombres de los padres cuando estamos guardando los contactos en el celular o en Gmail, así siempre cuando tenemos que contactar a tal padre o tal familia, escribimos o buscamos el nombre de los niños y así sabemos a quién vamos a dirigir este comunicado. Número 20, pensar en planeación anual, semestral o trimestral, como puede ser, mensual y semanal, para preparar el tema de los repasos, exámenes y retroalimentación. Quiero comparar esto con la planeación que hacemos diariamente. Entonces, muchas veces cuando estamos empezando el año, empezamos a pensar día al día, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer mañana? En lugar de eso, es mejor tener un plan más grande y ir desde el más grande hasta el más chiquito. Entonces pensamos en qué podemos lograr este año, qué podemos lograr este semestre
este mes y esta semana. Cuando hacemos la planeación semanal, o algunos lo hacen para 2 semanas o 3 semanas, también podemos poner espacios para repasos, que son muy importantes, y asignar un espacio cuando vamos a hacer la retroalimentación o exámenes, si queremos hacer exámenes en tal periodo. Número 21, tener una copia física de nuestras claves. Sí, muy importante. Sé que muchos tienen muchos trucos para recordar sus claves, los hacemos en otra manera, con códigos o no sé qué, o lo guardamos en el email, pero es importante, por si acaso, tener una copia de todas esas claves, todos esos sitios web en alguna hoja física, por si acaso, si queremos transferir nuestras, todo lo que hacemos, nuestras actividades a otro docente, tenemos el material listo y tenemos las referencias y lo podemos pasar más rápidamente. También nos sirve en el caso de que falla algún equipo, ojalá que no pase, pero sí puede ser, suele suceder. Entonces sí, tenemos una opción en copia física. 22. Tener marcadores de lo que usamos frecuentemente, como los documentos. Uno de los documentos que yo uso muchas veces es el Classroom Agreement, que es el acuerdo del salón, acuerdo de la aula, como soy directora de grupo. Entonces, sí, si queremos recordar los temas, en el caso de que hay algo en la aula y simplemente queremos que vean ese acuerdo rápidamente y pasamos a la clase otra vez, sí, sirve mucho durante la clase tener ese documento marcado. Tener los marcadores sirven mucho en otros aspectos también. Por ejemplo, todos los sitios web donde los estudiantes tienen usuarios y claves, podemos también marcar esos. Y es muy importante que estemos borrando los lugares marcados que ya no visitamos, los sitios web que ya no usamos. Yo lo hago cada una semana o 2 semanas, y si usted tiene ese hábito de estar marcando, pero no borra y se le llena mucho, entonces yo normalmente solo dejo unos 6 o 7 que son más importantes para mí y borro el resto o los guardo en otra manera. Vamos a ver el siguiente. Hablar naturalmente y motivar a los estudiantes para hacer lo mismo. Sí, muy importante que estemos hablando con los estudiantes, no solo en canciones. Sí, sé que las canciones son muy importantes, pero también la manera de que usamos la entonación, ¿sí? Cuando subimos la voz, cuando bajamos la voz, cuando hacemos que las palabras contraen, cuando hacemos que las palabras tengan más énfasis. Entonces, todos esos aspectos son muy importantes para los estudiantes, para aprender desde una edad muy joven. Entonces, es muy importante que hablamos naturalmente, que a veces les saludamos en manera natural. Hagamos que ellos también nos saluden en una manera natural. Muy importante. 25. With YL, con Young Learners, YL significa Young Learners, que son niños jóvenes, aseguramos que tengamos la información escrita de las pistas visuales para nuestra referencia. Eso no es algo para los estudiantes siempre, porque cuando hacemos una clase para los niños jóvenes, para los más chiquitos más que todo, tenemos muchas pistas visuales, tenemos esos dibujos, y a veces si queremos pasar esa información a otros docentes o queremos mostrar nuestra planeación a otro, es un poquito difícil si solo es contra imágenes. Entonces podemos poner una frase chiquitica. Por ejemplo, si yo tengo 5 imágenes y mi actividad es escoger tu palabra más, tu fruta más favorita, y tengo allá 5 frutas, yo puedo escribir la pregunta:
what is your favorite fruit, sin tener ningún problema, porque eso no es para que los niños que todavía no saben leer, lean eso, sino eso es para la referencia de la docente. Número 26, y en mi opinión el más importante, es siempre chequear la comprensión de conceptos y instrucciones en lugar de preguntar ¿aprendiste o entendiste? Cuando podemos. Voy a darles unos ejemplos. Por ejemplo, si la instrucción de la actividad de hoy es vamos a hacer esta tarea en 5 minutos. Entonces, en lugar de preguntarles si entendieron, yo les voy a preguntar ¿cuántos minutos les dije? Y ellos me van a responder 5 minutos. En esta manera, estoy mirando cómo van con el tema de comprensión y seguimiento de instrucción sin preguntar si entendieron, porque muchas veces cuando preguntamos si entendieron, todos dicen sí, sí, entendimos, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con conceptos cuando estamos dando un tema y ese tema es sobre el pasado, podemos hacer unas preguntas que pueden diferenciar el pasado con el presente y cosas así. Entonces, ese es uno de los conceptos más importantes en la enseñanza de inglés. Entonces, con eso vamos a acabar el video. Si tienen alguna pregunta, si quieren más consejos, más tips, quieren saber cómo manejamos tecnología en esa época cuando estemos trabajando más y más virtual, no duden en preguntarme. Y otra vez, perdonen mi español, que estoy dando mucha fortaleza, pero todavía me falta. Muchas gracias y hasta luego.